no es comparable con esto que esos pueblos sufren, sino que será un hambre tan terrible que será como la dureza que el Señor muestra en Deuteronomios capítulo 28, verso 54 al 54 al 57, perdón, a ver si me ayudan. Vamos a leerlo para que usted vea la dureza del hambre, ¿no? Un hambre que no tiene solución. Es decir, cuando tú busques para donde busques, no hay solución para alimentarse. Deuteronomio capítulo 28, versos 54 al 57, el Señor nos muestra la dureza del hambre. Y eso es lo que se va a estar dando en el periodo de la gran tribulación, en el año tercero, después de las guerras, viene la hambruna. Y vamos a ver lo duro de cuando haya hambre. No sé si alguien encontró por ahí que me ayude. Deuteronomio 28, versos 54 al 57. Amén. Dice: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros. Primero, por favor. Ok. Está hablando de cuando hay una hambruna terrible. Sí, cuando una ciudad es sitiada, en este caso cuando las ciudades o los países, como el caso decíamos ahorita, de Cuba o quizás el estado de Alaska, en esos lugares, cuando no haya nada de alimento, cuando estén oprimidos, dice que el delicado, es decir, usted ha visto personas que son cultivados en cuanto a educación, ¿verdad? Y no son toscos, no son personas que trabajan en el campo, sino son cultivados en la educación, son finos, exactamente una palabra para definirlos, finos. Pues en ese tiempo se les va a olvidar que son finos, y dice que ellos van a acechar a su compañera, a su hermano, es decir, se les va a figurar como que son una chuleta ahí preparada, y aún a sus hijos, y dice que todavía ellos van a vigilar por no compartir la carne de sus seres queridos, un hermano, una esposa, un hijo. Es la dureza del hambre. Cuando el hambre se ve a ese nivel, es lo que va a suceder. Una persona delicada no le va a importar su delicadeza, sino su estómago, y no le importa quién va a matar con tal de alimentarse. ¿Puede seguir? Si el 55 dice que pues se comerán a sus hijos, dice: para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Exactamente. ¿Qué sigue? 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca a la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá. Ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está... Hasta ahí está bien. Muy bien. Entonces, esa es la dureza de la hambruna. La hambruna hace que las personas pierdan la conciencia, la razón, y se van a estar cuidando unos contra otros. Es decir, el esposo se va a cuidar de que la esposa no se lo coma, y la esposa se va a cuidar de que el esposo que no se coma al esposo. Los hijos van a ser víctimas de los padres. Dice el último versículo que leí mi esposa, dice que la mujer va a comer el producto de su hijo que sale de sus piernas, es decir, el recién nacido dándolo a luz para comer por el hambre tan terrible que se sucederá en esos días. Amén. Entonces, por eso es que vemos el caballo negro con la balanza en su mano, y ya un ejemplo de esto se ha dado, por lo menos en la escritura lo registra en 2 Reyes 6, 24 al 30,
hay un episodio de algo que sucedió similar a lo que dice Deuteronomio también. El rey de Siria sitió a la ciudad de Samaria en Israel y se dio esta situación de la hambruna. Y no sé si alguien lo tiene por ahí para leerlo. Segunda Reyes 24 al 30. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. A ver, haz un par de ahí. Entonces, Siria sitia a Samaria, hay guerra, ese es el problema de las guerras, el cual trae la hambruna, y entran en guerra y Israel pues está resguardado entre las murallas, pero eso no le permite cultivar ni atender a sus animales, alimentarlos, así que se prolonga la espera, y al prolongarse la espera la escasez de alimentos es tremendo, que ya no hay frutas, no hay verduras, no hay comida de animales, y se han acabado todo al grado de que dice la escritura que una cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, una cabeza de un asno, 80 piezas de plata. Y una cantidad de estiércol de paloma ya se vendía, creo que 7 monedas, ¿no? Por 5. 5 monedas de plata. Imagínense dar 5 monedas de plata por un poquito de estiércol de paloma. Es decir, que la hambruna es terrible, y eso es lo que va a suceder en el tercer año de lo que es la gran tribulación. Primer año, conquistando para conquistar, el anticristo inicia la guerra con los árabes, los destruye. El segundo año viene Oriente, un servidor está casi seguro de que es Rusia la cabeza, por supuesto se riega la guerra por todo el mundo, y con consecuencia de esas guerras pues no hay producción por 2 años, y al tercer año lo que inicia es la hambruna. La hambruna se va a prolongar hasta el final. Es decir, que cada país va a sufrir dependiendo de lo que tiene o lo que no tiene. Si es un país energético, pues va a tener energía, pero se le va a hacer difícil el cultivo como quiera para atender a su población. Pero si es un país que no tiene energéticos y está en climas extremos, pues ahí la hambruna será todavía peor. Pero la hambruna obviamente va a recorrer toda la tierra. Me recuerdo cuando se anunció la pandemia, usted iba al supermercado y prácticamente todo se acabó. Yo recuerdo que en algunos años anteriores de la pandemia yo pasaba por los grandes hospitales y decía, no, esta nación puede aguantar bastante porque tiene hospitales avanzados y grandes hospitales, pero la pandemia me desmintió, porque cuando una población grande, ya los hospitales ya no aceptan a nadie. Entonces, imagínense un desastre mundial en el cual prácticamente los energéticos sufrirán escasez y no habrá para alimentar toda la ciudad. Si uno supiera cuántos kilowatts se consumen de energía todos los días y lo que se necesita para producirlo, cuando eso deje de existir, pues prácticamente no habrá refrigeradores, no habrá esos aparatos que nos ocupamos para mantener los alimentos, y para que usted cultive en Texas es un gran problema. Si no lo deja en verano, tampoco lo deja en invierno, son climas extremos. Tendría que tener un invernadero, pero un invernadero es bastante costoso. Entonces así cada país y cada lugar sufrirá, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero el caballo negro, el caballo del hambre recorrerá la tierra, y eso va a ser espantoso para las gentes. ¿Saben? Entonces vamos a ver pues que en el tercer año también hay algo que rescatar. Como les decíamos, recogimos algunas fotos y más o menos así se ve el cuadro de una hambruna, pero esa hambruna será mucho más potenciada que estas que se han estado
estas que se han estado dando, de repente llegan a Naciones Unidas, llegan a otro país, Estados Unidos, y en algo ayudan y mitigan esa hambre, pero en ese tiempo ya nadie podrá ayudar a nadie. Muy bien, entonces Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6 dice: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y yo oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Aquí esta parte que escribe Juan denota 2 cosas. Una es la escasez. La escasez de los alimentos va a ser racionada, por eso trae la balanza. Es decir, que en algunas partes sí habrá alimentos, pero estará bastante escaseado. Y aquí utiliza la palabra trigo por un denario. Un denario era el salario de un día, en el tiempo que escribe Juan esto. Es decir, lo que ganaban un día, pues era un denario. Por eso es que recoge él y pone un denario. 2 libras de trigo por un denario, es decir, 2 libras de trigo por todo lo que usted gana en un día. Es decir, eso nos muestra lo caro que se van a poner los alimentos, pero ¿por qué? Por la escasez. Porque en otras partes no va a haber ni por un denario, no va a haber nada prácticamente. Pero donde haya el trigo, va a valer 2 libras, que son 2 libras, ¿verdad? Es una cosita de nada. Y está hablando de trigo. Por un denario. Todo lo que trabaja en un día es todo lo que va a alcanzar. Y después dice: y 6 libras de cebada por un denario. ¿Por qué son 6 libras de cebada por un denario? Ahí lo que denota es la calidad nutritiva entre el trigo y la cebada. El trigo es un poquito más nutritivo, pero la cebada pues es de menor calidad nutritiva. Entonces, no tiene que ser trigo y cebada. Es decir, si en ese tiempo ustedes están en México, pues allá sobre todo en el sur de México, no se consume ni trigo ni cebada, sino frijol, maíz, ¿verdad? Entonces, esa es la canasta básica, los productos básicos. Obviamente que se va a poner carísimo el frijol y el maíz. Todo lo que usted trabaje en un día, si es que encuentra trabajo, y si es que encuentra frijol, o si es que encuentra maíz, pues eso es lo que le va a costar. Entonces, ese es el inicio. Ahora, dice, y la última frase dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Los escatólogos y los teólogos hablan acerca de esta frase, y cada uno busca como una idea de a qué se refiere, pero no dañes el aceite. Y algunos dicen: no, es que lo que pasa es que normalmente cuando hay crisis, pues lo que sobra es la bebida, que significa alegría, y pues el aceite hasta las piedras son sabradas con aceite, ese tipo de cosas. Pero son análisis que en cierto modo tienen cierta lógica, pero no tienen lógica escritural, no tienen un apoyo escritural, sino que aquí lo que el Señor hace es que Él hace el uso de lo que es una metáfora. Pero no dañes el aceite en el vino. Él hace el uso de una metáfora. Y aquí les escribí para que me entiendan lo que es, a qué me refiero con una metáfora. Estamos hablando de un lenguaje figurado. El lenguaje figurado hay diferentes formas o diferentes tipos de lenguaje figurado. Entre ellos se encuentra el símil y la metáfora. Les presentar esos dos para que usted más o menos vaya viendo qué es un lenguaje figurado. Entonces, el símil dice que son comparaciones entre 2 cosas, es decir, que se comparan 2 cosas para dar a entender algo. Pero en el símil, a la hora de comparar estas 2 cosas, lo que los distingue es que las une con la palabra como. Ese es un símil. Y vamos a ver un ejemplo en la escritura. Como los ejemplos y se nos aclara más el sentido del lenguaje figurado. Cantares 1:5 y Cantares 1:15. A ver si me ayudan.
no es mi intención darles clases de español ni gramática, simplemente tomando lo que es el lenguaje figurado para que podamos entender por qué el Señor usa esto, pero no dañes el aceite ni el vino. A ver, alguien busque Cantares 1 y luego verso 1, verso 5 y luego 1, verso 15. Y alguien que me ayude con Juan 10, 9 y Mateo 5, 14. Entonces dijimos que el símil son dos cosas que se comparan para dar a entender algo, pero las cosas que se están comparando, estas dos cosas están unidas por la palabra como. Y vamos a ver, Cantares 1:5 dice: Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. Exactamente, nota la palabra como, soy morena, codiciable como, las cortinas eran muy caras, muy apreciadas, entonces la está comparando con esa cortina. A ver, está comparando una cosa con otra para dar a entender algo. Lo que está dando a entender ahí es que ella es de un valor muy apreciado. Ese es el símil. El verso 15 si lo tiene. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. Exactamente. No es que tenga ojos de paloma, no, sino que así como exacto, pero son de paloma, son graciosos, reflejan bastante gracia y humildad. Entonces, como eso, ella está comparando sus ojos para darnos a entender que sus ojos de ella son delicados, son graciosos, son atractivos. Amén. Muy bien, entonces ese es el símbolo. Ahora la metáfora igual son dos cosas que se comparan o se equiparan directamente. Es decir, la cosa que comparas es